Bienvenidos a Game Makers vs. Game Changers. Esta plática será impartida por Héctor Cárdenas, cofundador y CEO de Conecta, la plataforma pionera de pagos online del país desde hace una década. Te invitamos a dejar tus preguntas en los comentarios y a unirte a la comunidad en discord.latamstartup.club. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimo gusto de estar aquí con todos ustedes. Gracias por la invitación y muy emocionado de platicarles de este tema, que es pues de las startups que estuvimos en el ecosistema desde hace 10 años. Entonces, muchísimo que contarles. También les pediría, por favor, a todos ustedes que cualquier pregunta que tengan, favor de hacerla y con mucho gusto al final estaremos contestando algunas de las preguntas. Mi nombre es Héctor Cárdenas, soy CEO y cofundador de Conecta. Conecta es una de las primeras startups mexicanas que en este momento está ayudando a miles de negocios a poder procesar pagos en línea. Ha sido increíble toda esta aventura que hemos tenido en el ecosistema. Y lo que hacemos es ayudar a negocios a procesar pagos en línea. Esto lo hacemos por medio de nuestra solución, en el cual ayudamos a que se puedan procesar pagos con tarjeta, pagos con efectivo, que sabemos que en México es bien importante el poder comprar en línea y terminar la compra con un pago en efectivo en tiendas de conveniencia y pues pagos con transferencias bancarias. Todo esto lo hacemos con soluciones pensadas para el mercado mexicano, por ejemplo, el tema de implementaciones por medio de plugins para soluciones de comercio electrónico, como Shopify, Magento, etcétera, etcétera. Tenemos una API para que los desarrolladores y las startups puedan hacer integraciones a la medida. Tenemos nuestro link de pago que lanzamos antes de la pandemia y que ha sido increíble ver el que se esté utilizando para poder generar compras por medio de WhatsApp y nuestro checkout, que es una implementación bastante sencilla para que los negocios puedan empezar a aceptar pagos en línea. Muy bien, entonces lo que les quiero platicar el día de hoy es sobre esta historia que hemos tenido durante 10 años. Las cosas eran completamente diferentes en 2011, que fue cuando empezamos a emprender. Conecta nace después de que los tres cofundadores nos conocimos en la Universidad de Waterloo, en Canadá. Los tres cofundadores somos dos canadienses y yo mexicano, nos conocimos estudiando. Yo tuve la oportunidad de irme a estudiar, viví 6 años en Canadá, estudié ingeniería mecatrónica y fue donde conocí a mis dos cofundadores. Vimos una gran oportunidad de emprender en México en 2011. Entonces es donde empieza la aventura en la cual decidimos emprender en septiembre de 2011, cuando empezamos a una solución tipo Yelp o Foursquare. Vimos la primera implementación de nuestra startup, el poder generar pues mucha data, mucha información sobre negocios en México. Y pues esa primera idea pues fracasamos, fue muchísimo, tuvimos mucho aprendizaje de qué era lo que en verdad necesitaba el mercado. Nos pasó en ese momento el error de pensar que como ingenieros sabemos lo que quiere los usuarios o los clientes sin ir a preguntar. Entonces empezamos a programar, hicimos miles de líneas de código, lanzamos y pues nadie lo quería. Pero eso nos permitió ser literalmente la primera generación de startups en México. Imagínense 2011, si ahorita todavía es un término pues que no se entiende o que no se comprende al 100 por el 100% de la población. Imagínense en 2011 éramos como Cristóbal Colón de las startups en México y también fuimos la primera generación de startups fondeadas por Silicon Valley, que en ese momento recibimos una inversión por medio de Mexican VC, que después se convirtió en el fondo de 500 Startups, que ahora es 500 Global, que pues es uno de los fondos o aceleradoras más importantes mundialmente y pues también muy importante en la región. Entonces fue donde empezamos este Yelp. Después, al momento de fallar, pivoteamos hacia lo que es un Shopify o un creador de tiendas en línea para México. Lo hicimos desde cero, generamos toda esta implementación de
de un creador de tiendas en línea. Los negocios entraban, podían crear su tienda, ingresar sus productos y empezar a vender. Nos empieza a ir bastante bien. Esto es a principios de 2012, donde empezamos a escalar esta infraestructura de tiendas en línea, pero es ahí donde nos damos cuenta que había una necesidad mucho más profunda, que era resolver el tema de pagos en línea. ¿Por qué? Porque veíamos que nuestros clientes que estaban creando sus tiendas en línea, el problema, ya después de unos meses, regresaban con nosotros y nos decían, oye, pues qué bien que ya tenemos una presencia en línea, pero ahora pues no vendemos. Y si no vendemos, pues no es rentable y pues no vamos a poder sobrevivir en un negocio completamente digital. Entonces, es ahí donde nos damos cuenta de la gran necesidad del ecosistema, que es el resolver el tema de pagos en línea, y es donde pivoteamos y es donde nace Conecta a finales de 2012. Entonces, pues ya 10 años en el ecosistema, ya somos las startups de las viejas, que ya 10 años en el ecosistema es completamente diferente. Y por lo que les quiero platicar es esa historia. Sabemos que actualmente el ser una startup o el fundar una startup en este momento es una historia completamente diferente y a mí me encanta ver cómo la historia es diferente para los nuevos emprendedores. Ya es un ecosistema mucho más maduro, con mayor oportunidad, con inversionistas que pueden hacer rondas de inversión completamente diferentes a lo que veíamos en 2011. Entonces, les quiero llevar por esa historia, platicar un poco de qué fue ser emprendedor en 2011 y pues todos estos años, y también platicarles de cómo ha cambiado actualmente y cuáles son los consejos que yo les puedo dar hacia una startup que el día de hoy somos 270 personas, que seguimos en hipercrecimiento. Entonces, vayamos primero a los inicios como emprendedor. Entonces, 2011, como les comentaba, muy complejo el poder levantar rondas de inversión. En ese momento, Mexican VC era uno de los primeros fondos que soltaba dinero por medio de una nota convertible, que eso nos ayudó a poder levantar inversión de una manera mucho más ágil. También, pues no se entendía mucho del mercado, no existían infraestructura, tal vez el ecosistema no estaba listo. Entonces, fue un tema, yo diría, durante los primeros 6, 7 años de supervivencia, de cómo hacer más con menos. Las rondas de inversión, pues los montos eran bastante bajos, no existía pues todavía una, pues digamos como fondos de inversión para una serie A, para una serie B, que ya son las siguientes rondas de inversión. Entonces tuvimos que ver cómo empezar a tener tracción, cómo empezar a llamar la atención de los inversionistas internacionales, que en ese momento pues todavía no querían o pues no, todavía no estaba el enfoque hacia Latinoamérica. Entonces fueron años donde tuvimos que enfocarnos en generar los resultados, en ser una empresa muy cercano a ser rentables para poder seguir creciendo y poder mantenernos en cualquier caso de que no pudiéramos levantar inversión, pues irnos a números positivos. Entonces, yo lo relaciono con en esos años en ser más que un unicornio, era ser un camello que teníamos que sobrevivir con lo poco que teníamos. Y lo que hicimos fue enfocarnos en tener los clientes, en generar ingresos. Y siento que fue una etapa increíble porque pues no había mucha competencia, éramos literalmente la única API de pagos en línea. Entonces era aprovecharnos de ser una de las pocas startups en ese momento. Entonces, también lo que nos pasó al ser una de las primeras es que no existía la infraestructura para nosotros, no sé, tal vez integrarnos a una empresa que ya tuviera resuelto el tema de antifraude o de la data que necesitábamos para tomar decisiones. Fue muy, muy complejo y nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era construir, pues literalmente todo de cero. En vez de ser como una empresa muy vertical, nos tuvimos que hacer muy horizontales y estos años nos permitió construir pues muchas funcionalidades que si Conecta hubiera nacido el día de hoy, no
o sea, no hubiéramos construido. Entonces sí fue pues bastante complejo el ser emprendedor en 2011 y los primeros 6 años, como les comentaba. Entonces, pues sí, mucha construcción, pero es que esto al día de hoy nos ayuda ya que tenemos muchísimas funcionalidades y toda la infraestructura de Conecta nos ha ayudado a hacer o a entender otros pues, conceptos, por ejemplo, el tema de riesgo, de antifraude, que tal vez pues no hubiéramos tenido tanto contexto en este momento. Entonces, nos enfocamos en construir todas estas funcionalidades horizontales y enfocarnos en los clientes. Lo que vimos en estos primeros 6 años fue que también era complejo la imagen que teníamos como startup allá afuera con los clientes. Los primeros clientes que nosotros tuvimos fueron corporativos. Nos dimos cuenta que había una gran necesidad de pagos que no se estaba satisfaciendo por medio de estar conectado directamente con un banco adquirente. Entonces, sobre todo para el tema de pagos en línea. Entonces empezamos a hablar con los corporativos, pero pues sí, no estaban acostumbrados a hablar con una empresa de 3 fundadores en ese momento de 25, 26 años, que nada más fuéramos como 8 personas en la organización y pues había este tema de riesgo. Entonces, lo que tuvimos que hacer es pues mostrar una imagen un poco más corporativa, rentar oficinas para que vean que que teníamos un lugar donde trabajábamos y que no íbamos a salir corriendo con su dinero. Entonces fue trabajar en dar esa imagen, pues que requiere una cultura como la mexicana, de prestigio, de imagen, de reputación, pero que poco a poco lo fuimos rompiendo y se empezó a establecer lo que era una empresa de tecnología, una startup que puede dar mejores soluciones. Entonces nos enfocamos en dar un API muy sencillo y superior a lo que existía en el mercado, en tener nuestros primeros clientes y poder escalar con ellos, darles una solución que funcionara, que se resolviera sus problemas. Fue como poco a poco crecimos. Y sí, al día de hoy pues ya conocemos lo que es una startup, los corporativos pues ya están familiarizados con lo que es trabajar con una empresa que no es el gran corporativo. Entonces, eso fue también uno de los pilares que empezamos a construir durante todos estos años, que hoy lo vemos reflejado en un ecosistema mucho más maduro. En el tema de construcción de equipos, también ha sido, pues hemos estado o ya estamos ahorita años luz a lo que era 2011, 2012 cuando empezamos. Era muy complejo encontrar gente que entendiera lo que era una startup o lo que conllevaba la gran resiliencia que se necesita trabajar en una startup que pues vamos cambiando día a día. Tenemos pues hipercrecimientos de, pues cuando vas empezando una startup de 4 dígitos anuales. Entonces, pues fue medio interesante que en ese entonces no existía todavía el talento para trabajar en una startup. Afortunadamente pudimos conseguir gente en Ciudad de México, pues que venía del ecosistema, que eran pues, como del grupito de 500 Startups, donde empezamos a contratar y poco a poco ir en esta gran aventura juntos y empezar a lidiar con el tema de talento. Afortunadamente, ya en el lado de ingeniería, pues hay grandes talentos como desarrolladores en México y en muchas partes de Latinoamérica que ya tienen experiencia previa escalando, pero pues al principio sí fue muy complejo el poder conseguir gente que nos pudiera ayudar a escalar. Entonces, esto ya es completamente diferente en este momento y pues sí fueron momentos donde pues batallamos para conseguir buenos programadores. Estábamos viendo incluso cómo contratar en Silicon Valley o en Canadá, de donde es especialmente de la Universidad de Waterloo, pero afortunadamente pudimos conseguir gente en México y en Latinoamérica que hacen un excelente trabajo y que tenemos que seguir trabajando en generar un pool de talento mucho más robusto para que todas las startups puedan adquirir estos grandes talentos. También comentarles que como pioneros y ser tipo de startup que le estamos llamando Game Maker, que fuimos de las primeras startups que estuvimos ahí desde un principio, pues también el ecosistema o el mercado no estaba listo. Cuando lanzamos en 2011,
pues pensábamos que el mercado iba a ser como Estados Unidos, en el cual íbamos a, cuando ya empezamos Conecta, a desarrollar toda la solución para procesamiento de tarjetas, que nada más nos íbamos a conectar a un banco adquirente y que todo iba a funcionar muy bonito, y pues fue sorpresa el que el mercado no estaba listo, y que siento que al día de hoy seguimos trabajando para poder llegar ahí, pero en ese momento fue bastante complejo el poder lanzar, en este caso, una solución de pagos en línea, donde el 64% de la población actualmente sigue sin estar bancarizada. Cuando empezamos en 2011, el número estaba como en 78-80%. Entonces vamos avanzando, pero no tan rápido como quisiéramos. Existían problemas de fraude, de falta de regulación, falta de apoyos. Entonces sí fue muy complejo el poder lanzar cuando el ecosistema no estaba listo, pero sabíamos que necesitábamos seguir empujando para que algún día construyéramos los pilares que nos llevarán a lo que estamos viendo ahorita en este hiper crecimiento de startups que estamos viendo actualmente, pero en ese momento pues sí fue ser muy pacientes, empezar a construir, empezar a tener pocos clientes. Entonces, sí fue muy, muy complejo el emprender en una región donde pues no existía la infraestructura. El conectarnos con los bancos fue muy, muy, muy difícil, y siento que todo esto pues ya se resuelve el día de hoy con tantas startups. Ya existen temas incluso de embedded finance, donde nos podemos conectar a grandes empresas que nos pueden, por medio de una integración por API, satisfacer mucho de las cosas que nosotros nos tomó años construir. Entonces, para darles un poquito de contexto, pues en el 2012 había casi 2.2 millones de internautas haciendo transacciones en línea. Hoy hay más de 21 millones, entonces hace las cosas completamente diferentes. Y pues ya hay más de 70 millones de internautas. En el 2015 había 50 millones de smartphones, hoy hay 84. Entonces vemos una gran incremento en el número de internautas que están utilizando un smartphone. Y pues en términos de e-commerce, para darnos un poquito de contexto, en el 2015 el valor del e-commerce en México alcanzaba los 6,000 millones de dólares, y hoy es mayor a 19,000 millones. Entonces, era pues apenas naciendo todos estos temas digitales, pero siento que ahora ya estamos en este momento donde hay una gran, gran oportunidad de crear empresas de tecnología, y pues lo estamos viendo pues ahora con la pandemia, que el tema del comercio electrónico se disparó. Hizo que tanto los negocios como las personas vieran en el comercio electrónico una gran oportunidad. Estamos viendo un incremento de número de pymes que están transaccionando ya en línea. Entonces, para todos los emprendedores, les recomiendo mucho entrar ya en desarrollar herramientas que ayuden a los negocios a vender más en línea, porque es como ya el trend que vamos a tener hacia adelante. Entonces, durante la pandemia en el 2020, pues hubo un incremento de número de pymes que empezaron con una presencia en línea de un 95% de crecimiento. Eso significa que ya 6 de cada 10 pymes ya tienen una presencia en línea. Entonces, es una gran oportunidad para todos nosotros. El 86% de la población ya tiene acceso a Internet, y el 92% de estos usuarios usan un smartphone para conectarse. Entonces, una gran oportunidad. Y como les decía, la pandemia obligó tanto a negocios a vender en línea, pasar del mundo físico al mundo digital, y también a los usuarios a buscar maneras de poder pues comprar más bien en línea versus presencialmente. Y siento que ahora que pues ya esperemos que próximamente ya acabemos con la pandemia, siento que y estoy muy seguro que muchas de las actividades que se migraron en línea se van a permanecer en línea. No sé ustedes, pero para mí comprar el súper por medio de una aplicación, pues eso se va a quedar para siempre porque es mucho más eficiente. Digo, sí va a haber temas o actividades o compras que ahorita estoy haciendo en línea que tal vez voy a pasar a compras físicas, pero sí considero que muchos de estos comportamientos se van a mantener
después de la pandemia. Entonces, es una gran oportunidad. Se está moviendo mucho el comercio electrónico. Una de las grandes tendencias que vimos durante la pandemia fue el uso de WhatsApp para poder vender. Estamos viendo muchas transacciones por link de pago, que es nuestro producto que permite vender por medio de WhatsApp. Entonces, puedo generar una solicitud desde Conecta. No sé, quiero que me paguen unos zapatos de 800 pesos. Se genera un link que mando a mi cliente por WhatsApp. El cliente le da clic, lo mandamos un carrito para que complete la compra con tarjeta, efectivo o transferencia, que esto está funcionando y hemos tenido un incremento bastante fuerte. Por ejemplo, el año pasado, que es un producto nuevo que lanzamos, tuvimos 300,000 links de pago que fueron completados durante 2021 y que vemos un crecimiento de triple dígito a lo que va ya en 2022. Entonces, es una gran tendencia para las pymes el poder hacer esto. Ahora, para terminar, quiero comentarles un poco de qué es lo que estoy viendo ahorita diferente ya en el ecosistema. Número uno, pues veo y me da muchísima emoción que siendo un game maker, ver ahora los game changers, que son estas startups increíbles que están generándose en la región, que pueden literalmente hacer levantamientos de ronda con capital que nosotros hubiéramos, ni siquiera soñábamos en 2011. Número uno es eso, es la gran construcción de todos los pilares tecnológicos de grandes startups que estamos colaborando entre nosotros para hacer que a los nuevos emprendedores sea mucho más fácil. Número dos, la red de inversionistas. Es impresionante ver cómo México es un gran atractivo para la región, para los inversionistas en la región de México y Latinoamérica. Entonces, hay mucho interés. Platicando ahorita con inversionistas, están muy interesados en lo que estamos construyendo acá. Entonces, tenemos que seguir con eso. Para nosotros era bien difícil conseguir una serie A, una serie B, conseguir inversionistas sofisticados que entendieran. Entonces, recuerdo que el parteaguas en términos de inversión fue cuando Amazon entró a México, que estaba en un evento en Estados Unidos donde ya los inversionistas empiezan a hablar de, wow, si Amazon entró a México es que hay algo acá. Entonces fue el momento exacto donde el tema de comercio electrónico empieza a crecer de manera acelerada y pues empiezan a ver los componentes correctos para que los inversionistas empiecen a ver a México. Número dos es ver fundadores increíbles, tanto extranjeros como mexicanos, con grandes conocimientos, muchos de ellos saliendo de otras startups, que también es increíble ya ver eso en el ecosistema. Entonces, es algo que es diferente, pues ya tenemos una experiencia, estos emprendedores tienen una experiencia previa, han trabajado en otras startups, tienen pues una gran claridad de los errores y cómo poder crear compañías mucho más ágiles. Y por último, el tema de talento. Siento que es mucho más fácil el poder contratar gente con la experiencia que necesitamos para poder crecer. Afortunadamente también nos estamos trayendo o contratando finalmente gente de empresas mundiales que ya están volteando a ver a las startups mexicanas, que eso también nos está ayudando y que está fortaleciendo y robusteciendo la capa de densidad de talento dentro de nuestras organizaciones. Y por último, decirles que el tema de emprender es increíble. Todos los que estén interesados, creo que es el momento exacto para hacerlo. Están viendo las valuaciones, están viendo las startups generando ciertas soluciones a problemas muy profundos en el mercado mexicano. Entonces, les recomiendo el poder emprender. Y por último, darles algunos consejos. Número uno, decirles que emprender no es fácil, conlleva muchísimos sacrificios. Les recomiendo siempre el saber por qué lo están haciendo. El ser emprendedor, usualmente se piensa que eres el jefe y que no vas a trabajar y que vas a poder estar jugando golf, y es completamente lo contrario. Es muy complejo. Es horas y horas de estar trabajando, de mucha carga emocional,
de subidas y bajadas dentro de la startup, pero decirle que es una aventura increíble el poder crear algo que genere un impacto en la sociedad. Pero sí les recomiendo enfocarse en hacerlo por las razones correctas. Creo que ahorita estamos escuchando mucho el tema de unicornios, de las grandes valuaciones. Digo, eso es increíble, pero debe ser una consecuencia de las razones correctas, el impactar, el generar trabajo, el resolver un problema que ustedes vean allá afuera en el mercado. Que ese sí sería mi segundo consejo es encuentren un problema fuerte, o sea, que los clientes tengan, que en verdad sea un dolor, que ustedes puedan llegar con una solución y que tengan un mercado bastante extenso. Entonces, eso es bien importante. El problema, no empiecen con una solución, porque hacer la solución, pues si no hay mercado o no hay una necesidad, pues no sirve de nada. Entonces, busquen un problema fuerte y ejecuten lo más rápido posible, que ese sería mi tercer consejo, es el equipo de fundadores. Es literalmente más importante, yo diría que incluso su pareja, el tema de los cofundadores. Afortunadamente para mí, Leo y Cristina, mis cofundadores, son las personas más increíbles que conozco. Y también seleccionamos a tres, somos los tres ingenieros, entonces sabemos construir productos, que eso también es importantísimo. He visto muchas startups mexicanas donde delegan el tema técnico a voy a contratar una agencia de desarrollo, así no funciona. Si son una empresa tecnológica, cuenten con un socio o un fundador técnico, porque va a ser importantísimo, o sea, van a tener que estar iterando y que alguien sepa cómo construirlo en el equipo de fundadores es importantísimo. La otra es, no tengan miedo y también el tema cultural de la imagen, yo les recomendaría no fijarse en eso. Digo, de mi lado, pues estuve 6 años en Canadá y esa cultura me enseñó a no enfocarme en el lado personal o del ego o de la imagen, la reputación que tenemos mucho en México. Y les diría que háganlo sin pensar en todo eso. Al final del día, pues los éxitos son los que la gente recuerda y no hay que hacerlo por eso, pero sí hay que ser vulnerables, sobre todo por nuestra cultura, el que no tengamos miedo de equivocarnos. Yo siempre digo, siempre cuento la historia que la primera vez que fallamos con el Yelp y que fallamos rotundamente y pivoteamos hacia el creador de tiendas en línea, pues mis amigos estaban como, todo bien, te traemos algo, ¿no? O sea, como que yo les decía, pues no pasa nada, ¿no? Fallé, no pasa nada y voy a darle y decirles justamente que Conecta es la suma de todos los errores que hemos tenido. Yo me equivoco 300 veces al día y es parte de poder tomar riesgos, de poder crear una empresa de tecnología. Entonces es súper importante cambiar la cultura y la mentalidad hacia generación de startups que tiene que ver con no tener miedo a equivocarnos. Y por último, les diría que es bien, bien importante la construcción de la cultura dentro de una startup. Es algo que a nosotros nos tomó un poco más de tiempo darnos cuenta, entonces se los paso como aprendizaje. Póngale mucho foco desde un principio a cuál es la cultura dentro de la organización, cuáles son los comportamientos que se toleran y cuáles son los que no. Nosotros tenemos nuestros valores, nuestro propósito y la misión, entonces como CEO para mí es muy, muy importante cuáles son los comportamientos dentro de la organización. Por ejemplo, para Conecta es bien importante el crecimiento de los conecticos, que son las personas que trabajan en Conecta. Entonces, es una cultura donde nos ayudamos, donde no nos metemos el pie, donde cualquier persona, independientemente de género, preferencia sexual, etcétera, puede crecer como todos, como personas. El tema de inclusión, de diversidad y pues de generar espacios seguros para todos es importantísimo. Pero también otros comportamientos que una vez que empiezan a crecer, ahorita que somos 270 personas, pues si no se trabajan en estos comportamientos, pues empieza a pegarle al rendimiento de la compañía. Por ejemplo, pues el tema de toma de decisiones, donde cualquier conéctico puede tomar decisiones que vayan acorde a lograr nuestros OKRs y la misión de Conecta.
o que no existan, por ejemplo, hablamos mucho del tema de transparencia y que no existan agendas ocultas. Eso para nosotros es importantísimo. El que no decimos que necesitamos dejar el ego en la puerta. En Conecta, uno de las razones por la cual dejamos ir mucha gente es por el tema del ego. Entonces, en las startups necesitamos gente que vean por la misión de Conecta y no por el lado individual. Entonces, les recomiendo trabajar muchísimo en el tema de cultura. Es difícil, es muy pesado, pero les va a ayudar a tener a la gente correcta desde el día uno. Y pues también decirles que esa cultura va cambiando, va evolucionando. La cultura que teníamos en Conecta cuando éramos 30 personas es completamente diferente en este momento que somos 270 y pues ya estamos pensando cómo va a ser esa cultura cuando lleguemos a 1000 personas. Entonces, importantísimo como emprendedores el trabajar en la cultura que haga que ustedes puedan atraer al mejor talento y que se quieran quedar en su compañía. Entonces, espero que les haya servido toda esta información y pues pasamos a preguntas y respuestas. Llegó el momento de las preguntas y respuestas. No te quedes con ninguna duda y aprovecha esta oportunidad para aprender. Te recordamos que no existen preguntas incorrectas, no hay nada que temer. Te invitamos a dejar tus preguntas en los comentarios de la transmisión de YouTube. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, también muy bien. ¿Y tú? Bien, a ver, déjate, pongo tu nombre, que te lo quité por el layout. Ahí estamos. Oye, pues primero que nada, muchísimas gracias por la charla que te acabas de aventar, por tu presentación, estuvo fantástica. Muchísimas gracias. Sí, mira, tenemos aquí ya un par de preguntas, justo tenemos dos, igual invito a todos los que están escuchando a que dejen más, no todos los días tienen la oportunidad de que aquí Héctor pues les responda a cualquier duda que tengan respecto a su emprendimiento, así que aprovechen este momento, pero nos pregunta por acá Viridiana Palma, ¿cuáles son las alianzas que una startup debería desarrollar conforme aumenta la competencia, sobre todo ahorita en el entorno actual y en el futuro? Ok, muy bien. Digo, alianzas puede significar muchas cosas y muchas gracias por la pregunta. A ver, ya estamos en un ecosistema bastante competido. Creo que era diferente cuando empezamos hace 10 años. Siento que las alianzas que tienes que construir depende de cuál es digo, y si nos puedes dar un poquito más de contexto, si es una empresa B2B, B2C, pero yo te diría que son las alianzas que te permitan llegar a tus OKRs o tus métricas que estés midiendo. A nosotros nos ayudó mucho hacer alianzas, por ejemplo, con los bancos cuando empezamos Conecta y pues, al día de hoy los mantenemos como aliados y es parte fundamental de nuestro negocio y hemos hecho una gran mancuerna con los bancos. ¿Cómo hicimos esas mancuernas? En 2011, 2012, donde te imaginarás que los bancos ni sabían que es una startup, pues fue platicar con ellos, fue decirles qué era lo que nosotros les podíamos ayudar. En ese momento, pues el procesamiento de pagos en línea sigue siendo incluso el día de hoy difícil para un banco ofrecer productos tecnológicos. Entonces, la manera de generar esta alianza con los bancos fue decirle, a ver, banco, tú eres muy bueno en generar las afiliaciones y hacer todo el tema del procesamiento. Nosotros somos buenos en la tecnología que nos podemos conectar hacia el adquirente y dar todo el componente tecnológico hacia el negocio. Dar el tema de guardado de tarjetas, de un API muy sencillo, etcétera. Entonces, es generar estas alianzas donde es un win-win. Es complejo, sobre todo con empresas tan tradicionales, pero en el momento que les demuestras que tu startup puede generar un valor para ellos, es importantísimo. Sí seguimos batallando con alianzas con empresas tradicionales, pero pues fue una habilidad que tuvimos que construir de cómo convencer a una empresa tradicional que una startup puede ayudar. Lo que te recomendaría también es mostrar mucha como seguridad o lo que quieren ver estas empresas, grandes empresas, es el que pues no se vaya a caer tu startup mañana o que tengas bien construido. Hay un libro que a mí me encanta que se llama Nail It, Then Scale It.
que habla mucho de cómo al principio, cuando vas empezando tu startup, que seas muy transparente. Entonces yo le diría a esas empresas de, oye, soy una startup, voy empezando, pero esto es lo que quiero construir. Dime tú qué es lo que tú esperarías de una empresa como yo para que podamos hacer una colaboración. Y les recomiendo mucho tener mentores que les ayude con el tema de venta corporativa, de venta enterprise, de cómo llegar con estas grandes empresas y poderlas convencer. Afortunadamente ya estas grandes empresas están muy abiertas a trabajar con startups. Entonces, intenten y recuerden que ser emprendedor es ser una persona muy intensa y denle con todo. Nosotros cuando empezamos, pues digamos que con los banqueros, pues fuimos muy intensos. Una vez me quedé en el lobby de un banco hasta que me hicieron caso, entonces es ser muy, muy intensos. Y ese es el alma de ser emprendedor, ¿no? De convencimiento, de inspirar, de contar una historia. Y en este caso, esos adquirentes, pues fue, oigan, podemos hacer, incrementar el tema de comercio electrónico en México si trabajamos juntos, vean los clientes que tengo, etcétera, etcétera. La otra también es, nos tocó mucho la relación con gobierno. Imagínense, pues nosotros siendo 3 geeks ingenieros, teniendo que lidiar con Banco de México y con la Comisión Nacional Bancaria de Valores en 2012, pues fue un tema de acercarnos y llegar y decirles, oigan, pues somos una empresa de tecnología, queremos ayudar, qué necesitamos, y pues empezamos a generar una gran relación con las autoridades que en verdad nos ayudaron, nos apoyaron bastante y que nos siguen apoyando. Entonces, es una construcción de algo mutuo, es generar esa alianza, esa conversación, y pues les puedo decir que todos estos aliados pues han sido increíbles y que nos han ayudado a la construcción y el crecimiento de Conecta. Y por último, las alianzas con otras startups, yo lo veo mucho más sencillo, pero vayan con información precisa de qué es lo que quieren hacer, cómo ganan las dos partes, y trabajen en cerrar el deal y empezar a trabajar. Muy bien, Héctor. También tenemos por acá otra pregunta que nos preguntan ¿cuáles tendencias crees que cobrarán mayor importancia para plataformas de pago en línea? Súper buena pregunta. Miren, lo que yo pienso, el mundo fintech es medio interesante porque fuimos las primeras startups en México. Vimos, pues, por claras razones, el tema financiero, pues, era algo que tenemos que resolver y que tenía un problema muy tangible y que lo empezamos a satisfacer de manera inmediata, que era, pues, que puedas procesar pagos en línea. El tema con fintech, y que ha sido muy interesante, es que es una industria donde estamos copiando, siento que se está copiando mucho el playbook, ¿no? Como que se utiliza en muchos países, ¿no? Bancariza a los no bancarizados, darles una tarjeta y mágicamente todo va a funcionar, y tú sé una empresa de pagos y luego da créditos y da préstamos y empieza a meterte en otras soluciones fintech. Siento que lo que tenemos que hacer ahorita es entender qué está pasando en el ecosistema, y como buen ingeniero lo que trato de hacer es no lo que se estima o queremos todos que pase, sino cuál es la realidad y cómo empezamos a construir soluciones que en verdad ayuden. Por ejemplo, cuando nosotros lanzamos nuestro producto de poder pagar en efectivo, pues íbamos en contra del mundo fintech y éramos los rebeldes del ecosistema, porque ¿cómo que vas a hacer que la gente pague en efectivo si todos queremos que la gente tenga su tarjeta de débito? Pero pues en ese momento fue, a ver, la gente no quiere tarjetas. ¿Hay alguna razón que no sabe, que desconocemos? No nos queremos enfocar en convencer y presionar a que la gente tenga su tarjeta de débito si la gente no la quiere. Entonces, ¿qué es lo que sí quiere? Es pagar y pues comprar en línea, que puedas entrar a cualquier servicio, cualquier producto que tú quieras, que lo puedas comprar. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que desarrollar algo 100% diseñado para el mercado mexicano, y pues fue cuando lanzamos el tema de, ok, compra en línea y selecciona pagar con Conecta en efectivo y te damos una referencia,
y ve a un Oxxo y paga con tu efectivo y en ese momento se completa la compra, ¿no? Entonces, siento que nos tenemos que ir hacia la realidad del mercado y cuáles son esas soluciones muy específicas para el mercado mexicano. Siento que el mercado mexicano es único. Es como, pues sí, estamos en el top 5 de los países más fraudulentos en el mundo en términos de comercio electrónico, la mayoría por tarjetas. La legislación, pues, es inexistente para transacciones en línea. El fraude en línea no es delito en México, entonces es como el viejo oeste. La mayoría de las personas, de los mexicanos, no tienen una cuenta bancaria y no pienso que lo vayan a tener en el futuro cercano. El uso del efectivo sigue creciendo, pero lo que nos tenemos que enfocar es cómo hacemos y cómo generamos una transacción segura y para todos. Cómo generamos una inclusión para todos los mexicanos que puedan comprar en línea. Entonces, lo que yo veo es, en términos de pagos en línea, es un híbrido. Sí, ciertas personas van a seguir pagando con tarjetas, pero las personas que pagamos con tarjeta tenemos que dar una capa de protección hacia el tema de fraude y de contracargos. Entonces, veo que como Conecta y como empresas de pagos, pues vamos a tender hacia generar una protección extra hacia las transacciones que vienen de tarjeta. Y veo también un gran incremento en efectivo. La gente sigue pagando en efectivo para transacciones en línea. Veo un futuro de wallets con saldos, más que la gente sacando una tarjeta de débito. Siento que van a empezar a existir más wallets con saldos digitales, que ya ahora con la ley FinTech, el tema de la IFPE, hay una gran oportunidad ahí. Y pues está viendo la tendencia del famoso Buy Now, Pay Later, que hay grandes startups que están trabajando en eso. Eso significa que para transacciones en línea se otorga un crédito en tiempo real para esa transacción. Entonces se está financiando la transacción en tiempo real sin que el usuario tenga una cuenta bancaria o un historial crediticio. Se puede dar un crédito en tiempo real. Entonces esas son las tendencias que se están viendo en el ecosistema. Viene mucho el uso de código QR. Digo, todos vimos en la pandemia cómo en los restaurantes para poder obtener el menú teníamos que escanear un código QR o para subirnos en un avión. Entonces, viene mucho este lado de pagos contactless y pues va a haber como un blending con tanto de pagos en línea como pagos en persona. Entonces, siento que va a haber una tendencia hacia eliminar los dispositivos físicos y más el tema de pagos con códigos QR, etcétera. Entonces, siento que eso es lo que va a estar pasando en México. Hay que ver qué sucede con los Challenger Banks, que en mi opinión lo que va a estar pasando en el ecosistema es una migración de los bancos tradicionales, o sea, los usuarios que tienen su tarjeta con un banco se van a migrar a una startup que están haciendo cosas increíbles, pero veamos qué tantos no bancarizados deciden sacar una tarjeta de débito. Sabemos que hay un tema de fraude, hay un tema de evasión de impuestos que tenemos que considerar, pero siento que los no bancarizados van a seguir comprando en línea por medio de Conecta. Wow, cuántas cosas se vienen al futuro, pero todas ellas súper emocionantes. También por acá tenemos a Andrés Crespo. Él nos dice buenas y gracias por las enseñanzas que transmites y felicidades por el éxito. Saludos desde Bolivia. Y tiene una pregunta que es la siguiente. Consulto sobre qué opinas de cortar al intermediario para una startup que busca hacer su propia pasarela de pagos, que haga las transacciones directamente con Visa, Mastercard y no usar una empresa como Alifnet. Ok, sí, o sea, creo que el tema de intermediarios, lo que te recomiendo es ver cuál es la solución que quieres dar allá afuera y qué tanto te tardarías tú en construir todo de cero versus utilizar partners que ya tienen construido algo. A nosotros, cuando empezamos Conecta en 2012, pues no teníamos otra opción más que construir la mayoría de nuestra infraestructura desde cero. Tuvimos que construir muchos componentes que tal vez el día de hoy no necesitamos. Nos hizo fortalecernos, pero al mismo tiempo no crecimos tan rápido
por tener que construir todas estas funcionalidades o módulos. Entonces, lo que yo te recomiendo es enfócate en el usuario y qué es lo que quiere el usuario y que tú seas la empresa que le da la solución final a ese usuario. Es como cuando compras un auto, estás comprando un auto, no sé, Ford, Toyota, Tesla, pero te está dando el auto completo, pero pues no, lo que no sabes es que el motor viene, está construido tal vez en una empresa, en Linamar, en Canadá, o está construido por alguien más, las llantas es dueño alguien más, entonces, pero no te importa, lo que te importa es el auto completo y la solución que te está dando Ford. Entonces, creo que lo mismo que estamos haciendo como startups, que es dar la solución final, lo que satisface el problema del cliente. Y lo que te recomendaría es tratar de no construir todo desde cero. Si ya existen empresas que te están otorgando APIs o funcionalidades que puedas construir para tu startup, adelante, y los puedes ir sustituyendo en un futuro. Hay muchas compañías, por ejemplo, montadas encima de Conecta, que están dando soluciones allá afuera, y pues construir un Conecta no tiene sentido porque para nosotros, pues todo lo que estamos haciendo es súper mega complejo y aparte imagínate hacer Conecta y luego eh, hacer otra funcionalidad encima, es como dos negocios y no tiene nada de sentido. A veces sí lo tienes que hacer, pero eso te lo va a decir tanto tu escalabilidad y el número de ingenieros que tengas y la atracción. O sea, yo te recomendaría empezar integrando y una vez que tengas una, no sé, una serie A, una serie B, donde ya tengas capital, donde puedas traer más ingenieros, empezar a sustituir esas integraciones y empezarlo a hacerlo in-house. Te doy un ejemplo en Conecta. Durante los primeros 9 años, outsourciamos el tema de antifraude porque sabíamos que no era el tomar la decisión, sabíamos que había empresas detrás que habían levantado cientos de millones de dólares que lo podían hacer bastante bien. Entonces nosotros nos integramos con varias de ellas. Sí, hacíamos un poco de lógica basado en los scores de estas empresas antifraude, pero lo que quiere el merchant o el comercio en este caso es una solución integral que le diéramos el tema de detección de fraude y hace un tiempo Conecta pues ya desarrolló su propio sistema in-house de antifraude, pero pues fue porque hasta ahora pudimos tener las capacidades y recuerda que es bien importante saber, ser emprendedores es un arte y como es un arte de dónde pones tu tiempo y tu enfoque y las capacidades en lo que tienes que escalar. Entonces, si nos hubiéramos, digo, no te puedes dar la respuesta, pero no sé qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos desarrollado el sistema antifraude in-house y hubiéramos desperdiciado tanto tiempo construyendo eso cuando era una integración con alguien más. Pero en el caso de la integración con los bancos, etcétera, pues eso sí era nuestro core y eso sí lo teníamos que hacer desde el día uno. Entonces, esas decisiones es lo que van a decirte si tu startup funciona y sobrevive y es exitosa o no. Entonces, sí, tómate tiempo para saber qué es lo que quieres construir y qué es lo que no. Perfecto, pues por acá también tenemos a Irving Ochoa Torres, me parece que es la última pregunta. Eh, Primero nos dice, muchas gracias por compartirnos de tu experiencia, Héctor, muy valiosos consejos a seguir. Y nos dice, en nuestro caso somos una startup tecnológica, solo contamos con un desarrollador y me ha dado un poco de desconfianza buscar nuevos integrantes. Eh, ¿Algún consejo para esta situación? Uf, eh, sí, o sea, de nuevo, tendría que tener como contexto muy específico de tu startup. Digo, cada una somos completamente diferentes. Como comentaba, pues Conecta desde un principio es una empresa muy técnica, somos una API de pagos en tiempo real, donde Conecta no se puede caer ni un segundo, porque, creo que es el layer, nosotros le llamamos como el layer cero, si Conecta se cae, pues tenemos problemas, muchos negocios dejan de procesar en México, entonces estamos pues procesando alrededor del 8% de todo el comercio electrónico en México, entonces pues necesitamos tener un core de tecnología bastante fuerte, por lo cual los tres cofundadores somos ingenieros y somos técnicos. Digo, yo ya dejé de programar hace años y no debería de tocar una línea de código de Conecta, pero eh, te recomiendo que tengas mínimo, si es una
empresa de tecnología que tengas un co-founder técnico es súper mega importante. No tengas miedo de darle equity, al contrario, dar equity le da como ownership de la compañía y pues te va a ayudar a cerciorarse que todo esté bien. Entonces, es lo que yo te recomendaría. Yo sé que hay ciertas cosas que todavía tenemos que cambiar en el hacer de las compañías mexicanas, o no sé en qué país estés, pero no tengas miedo, o sea, hay que confiar en las personas, consigue a alguien que, por eso decía que el tema de los cofundadores es de los temas más importantes, tenemos que estar enfocados en traer a estas personas que en verdad puedas confiar, que tengan la resiliencia para darle con todo. Después de 10 años, pues por ejemplo con Leo, que es mi co-founder, pues seguimos hablando de temas de, oye, nos pasó esto, etcétera, y sigue siendo como mi terapeuta, como CEO de la compañía, pero es estas personas que te van a ayudar, y en este caso, lado técnico, si tú no eres una persona técnica, necesitas alguien que pues, no te vaya a engañar o que te vaya a decir, sí, esto toma 6 meses y pues obviamente no vas a saber si toma 6, 3 o 2 meses. Entonces necesitas alguien que pueda hacer eso y número 2, que pueda construir el producto y número 3, que pueda construir el equipo. Entonces necesitas traer más ingenieros, pero toma los riesgos. O sea, nosotros tomamos muchísimos riesgos. Trajimos gente, confiamos en todos ellos. Digo, a veces no funciona, a veces sí, pero al final del día Conecta está aquí y pues hemos crecido. Pero sí te recomendaría traer un cofundador técnico y confía en tu equipo. Hay que cambiar esa mentalidad de que en las startups necesitamos confiar en las personas que traemos. Ahora, ahí sí es bien importante que la gente que estés trayendo tengas como, por eso hablaba del tema de la cultura y de los valores. Entonces, lo que te recomiendo es cuáles son tus valores, cuál es el tipo de persona que quieres traer y cuando entrevistes, valida esos valores y que sea la persona que en verdad tú quieres dentro de la organización, porque es meter a una persona es fácil, sacarla es dificilísimo. Entonces, por ejemplo, para nosotros, nuestros valores número uno es, queremos gente que viva que tenga pasión por nuestra misión. Entonces, a mí me encanta la gente que entra a Conecta porque tiene una pasión por pagos y por e-commerce y cómo vamos a hacer que todos los mexicanos puedan comprar en línea y que finalmente todos los negocios sean digitales y queremos crear esta capa de llamamos los emprendedores digitales, que sabemos que es el siguiente gran paso en México de emprendedores que su negocio es 100% digital y creo que hay una gran oportunidad ahí. Número 2, hacemos lo correcto siempre. Entonces aquí viene este lado de confianza. Tratamos de traer gente que si les dejo las llaves de mi casa, sé que voy a tener la confianza de que todo va a estar bien. Entonces de esa manera lo vemos. O sea, es gente que basado en preguntas que hacemos en entrevistas, podemos determinar que es gente que podemos confiar. Entonces, trata de hacer esto y trata de traer a la gente correcta. Por eso les decía que el tema de cultura es súper importante, porque tienen que traer a la gente que les va a permitir crecer. Y el componente gente, o sea, no se los quiero decir de nuevo, el tema gente es lo más importante dentro de una organización. Perfecto, Héctor. Pues muchas gracias. Esas ya son todas las preguntas que había en los comentarios. Nuevamente te agradecemos por el tiempo que te tomaste en la presentación, contestar estas preguntas. Y te deseamos la mejor de las suertes en todo lo que viene a nivel personal y con todo el equipo de Conecta. Muchísimas gracias y de nuevo gracias por la invitación y espero que les sirva a todos. Muy emocionado de estar en este espacio y pues tratando de ayudar a que existan más emprendedores en el ecosistema y como les decía, hay una gran oportunidad. Los que todavía no son emprendedores y quieren serlo, aviéntense, busquen mentores, busquen gente que les pueda ayudar. Hay muchas aceleradoras, hay mucha gente que estamos dispuestos a ayudar a los demás. Entonces, adelante y ser emprendedor es algo increíble y si no, pues también trabajen en una startup, es algo increíble. Nosotros también como Conecta estamos buscando el mejor talento, así que anímense. Amén. Saludos, Héctor, que estés muy bien. Estén muy bien, muchísimas gracias.